Buenos días, ¿cómo están, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos como tema el examen PUC. Bien, es prácticamente una recopilación de todos los temas que hemos estado pues llevando a cabo durante este mes que acaba de pasar. Por lo tanto, vamos a tener que resolver algunos ejercicios, ¿verdad? Que nos estén planteando en el texto. Bien, vamos entonces. En su libro nos dice, ¿no? El examen de la Universidad Católica del Perú en la actualidad se ha diseñado de tal manera que solo incluye preguntas de aptitud verbal, en proporción más o menos equitativa. Bien, hay una diversidad de temas que se están planteando de forma que el estudiante pueda resolverlos utilizando todas sus habilidades y capacidades de razonamiento. Bien, tenemos entonces en la primera parte los hilativos. ¿Qué son los hilativos? Son aquellos conectores, ¿ya? Son aquellos conectores que nos van a ayudar a poder tener una coherencia exacta entre las palabras que se plantean en el enunciado. Entonces, los hilativos nos van a ayudar a establecer una hilación, una consecuencia lógica dentro de esta oración. En la número 1, a ver, vamos a ver la número 1, vamos a evaluar la oración número 1. Nos dice, hay un espacio, manifestaciones, no sé por qué sucedió. Ese por qué es una pregunta indirecta, ¿no? Una pregunta indirecta porque no está pues con los signos de interrogación. De todas maneras sigue cumpliendo pues ese papel, ¿no? No sé por qué sucedió. ¿Cuál será la alternativa correcta? Nos dice la A, hubo, pero. B, hubieron más. C, habían aún. D, hubieron más con tilde. Recuerden que más con tilde es de cantidad. Habrán aún. Ese aún con tilde significa todavía. Y ese aún sin tilde significa incluso. Bien. A ver. ¿Cuál de esas alternativas sería la más adecuada? Vamos. A ver, tenemos entonces la primera, ¿no? Vamos contestando también por el chat, por favor. La primera sería, hubo manifestaciones, pero, hay un contraste, ¿no? Pero no sé por qué sucedió. O sea, la persona que está pues visualizando no sabe el por qué, ¿verdad? Entonces, el motivo, la razón. Por lo tanto, la alternativa sería la letra A. Hubo manifestaciones, pero no sé por qué sucedió. Si hubiera tenido este más, digamos, si se hubiera omitido ese tilde, podría haber sido también, ¿no? Más de pero que es sin tilde. Pero esos dos más, pues indican una cantidad. Entonces no tendría nada que ver. Se descartan. Incluso tampoco, aún, todavía no sé por qué sucedió, tampoco no tendría pues sentido, ¿verdad? Número 2. El ignorante no sabe. No sabe. El aprendiz sabe, no sabe. El sabio sabe, no sabe. Si te das cuenta, todos son qué. Como les decía, ¿no? Hay un que es de conector, perdón, de nexo, que es sin tilde. Y hay un que es con tilde, que indica una pregunta. Puede ser directa o indirecta. Directa cuando va, pues, entre signos de interrogación e indirecta cuando no tiene signos de interrogación. Bien, aquí, el ignorante no sabe que no sabe. ¿Llevará tilde o no llevará tilde? El ignorante no sabe que no sabe. Es un enlace, ¿verdad? No lleva tilde. El aprendiz sabe que no sabe. A ver, ¿sería igualito o el aprendiz sabe que no sabe? El sabio sabe que no sabe. ¿Cuál será la respuesta aquí? A ver, la respuesta sería la C, ¿no? El ignorante sabe que no sabe. El aprendiz sabe que no sabe. O sea, sabe cuál es su debilidad, ¿no? Conoce
Aquí entonces sería una que con tilde. Y el sabio sabe que no sabe. ¿Qué? ¿Qué es lo que no sabe? Eso va con tilde. ¿Bien? Porque no podríamos decir, el sabio sabe que no sabe. ¿Cómo va a ser eso, no? Posible. El sabio obviamente que conoce cuáles son sus dificultades y por eso es sabio. El aprendiz sabe también que no sabe. Sin embargo, el ignorante no sabe de ello, ¿no? Eso es como un juego de palabras. Sin embargo, tenemos que adecuarlas, pues, ¿no? A la situación. Solamente la primera utilizaría como, bueno, se utilizaría como nexo, mientras que en la segunda parte y en la tercera se estaría llevando a cabo como si fuera una afirmación. ¿Bien? Y en esa afirmación, pues, sabe que hay una pregunta indirecta en sí. Bien, hasta aquí. Esta es la primera parte de su libro de texto. Eso es como un juego de palabras, ¿no? Recuerden que cuando es un nexo, tenemos pues que considerar que este que va sin tilde. Cuando es una pregunta indirecta, lleva tilde. ¿Bien? Vamos a tener más ejercicios, así que no se preocupen. Aquí, en la número 3, los que más tienen están, o sea, que hay un espacio, ¿no? Los que más tienen están de pagar algunos impuestos. Obviamente todos tienen pues paradójicamente, ¿no? Paradójicamente los que más tienen están, pero aquí hay una dificultad. Exento o exentos. ¿Cómo se escribe? Ahora, si te das cuenta también, hay una palabrita ahí que nos va a definir cuál es la respuesta, ¿no? Exento quiere decir que sean libres de una obligación, de una culpa o de un compromiso, una carga. Sean libres. Paradójicamente, los que más tienen están, o sea, son varias personas, están, ¿cuál será la palabra adecuada? ¿Exento o exentos? Los que más tienen están exentos, ¿no? Exentos, porque son varios. Paradójicamente, los que más tienen están exentos, o sea, están libres de pagar algunos impuestos. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que ver siempre en la oración la concordancia entre el sujeto y el verbo, entre el sujeto y el atributo. En este caso, los que más tienen, pues sería el sujeto, están es el verbo, exentos es el atributo. ¿Ya? Eso lo ven pues ustedes en gramática, ¿no? Número 4. Aquí, es una pregunta. Una pregunta siempre va, en el caso del por qué o por qué, va siempre separado, ¿bien? Si fuese así, la A y la D se irían, pues, ¿no? Porque estamos hablando de una pregunta y la pregunta siempre va separado. Tal es el caso de la B, de la C y de la E. Este no porque significa motivo, es un sustantivo. Y este de aquí también lo mismo, ¿no? Sustantivo que significa motivo, causa. Bien. ¿Por qué niegas que me amas? Aquí, sí, todos van igual, ¿no? Si yo sé que es así, aunque tú digas que no. Ya, aquí hay dos cositas que nos pueden ayudar rapidísimo. La primera, hemos dicho que puede ser la B, la C y la E. La A no. La B, la C y la E. Pero aquí nos dice, ¿no? Aunque tú digas que no, tú de persona, puede ser la B, puede ser la E, ¿no? Porque la C ya no. La C no tiene tilde. Cuando no tiene tilde es un adjetivo posesivo. Entonces no podría ser. Entonces queda entre la B y la E. Entre barco y enano. ¿Ya? Entonces, ¿por qué niegas que me amas si ya todos tienen pues un condicional, por eso es que no tienen tilde? Si yo sé que no es así. Recuerda, que es así, perdón, que es así. Entonces, que no llevaría tilde o sí. No podría llevar tilde porque es un nexo. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B, ¿no? Porque no puede llevar tilde, ya que no es una pregunta. Está más bien haciendo de nexo, de una palabra que enlaza otras. ¿Por qué niegas que me amas si yo sé que no es así, que es así, aunque tú digas que no? ¿Te das cuenta?
Hay una pregunta, hay una condicional, hay un nexo y hay un pronombre. ¿Bien? Vamos entonces a la parte siguiente. Analogías. Bien, en cuanto a las analogías, tenemos lo siguiente. Recuerden que en el caso de hormiga, esa hormiguero como, tenemos que tener siempre en cuenta este par base, ¿no? El par base va a ser importante para nosotros, para poder determinar cuál es la respuesta correcta. Bien, a ver. La hormiga, podríamos decir que trabaja en un hormiguero, ¿verdad? Trabaja. Es como que es su hábitat, vive sobre todo, vive en un hormiguero. ¿Bien? Esa es la primera acepción de lo que es, pues, la premisa. La hormiga es un insecto, ¿no? Que vive en un hormiguero. También se le llama así a esta comunidad de hormigas que habitan en un mismo nido. ¿Bien? Entonces, tanto podemos decir que el hormiguero es la comunidad de hormigas que habitan en un mismo nido, como que también es una cavidad que es construida por las hormigas como un refugio para vivir. ¿Bien? Entonces, ¿es el lugar o es, pues, una comunidad de hormigas? Cualquiera de los dos. A ver, en el caso de, vamos a ver bandada, ¿no? Ave bandada. Es el conjunto de aves, ¿no? Lo podría ser porque no es lo mismo, es el conjunto de hormigas. Pez y pecera, ¿será? No, ¿verdad? Porque el pez no solamente lo encontramos en la pecera, lo encontramos en los ríos, lo encontramos en los mares, y no es solamente ese su lugar de hábitat. ¿Bien? Tenemos también lobo madriguera, ¿ya? El lobo, si bien es cierto, se refugia en una madriguera, no es el único lugar. Y el palomar, pues es donde se crían las palomas, ¿no? Donde se crían las palomas, pero no es donde habitan o donde podría ser el conjunto de palomas que viven allí. No, no es así. Solamente es el nido para una. Un par, diré, un par de palomitas. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la letra A. La letra A, ¿por qué? Porque la colmena, al igual que el hormiguero, es pues un sitio, ¿no? Un habitáculo, le dicen, que utilizan las abejas para protegerse, reproducir y producir miel, ¿no? Producir miel, donde también podemos encontrar un conjunto de abejas que habitan en el mismo lugar. Entonces, al igual que la hormiga y el hormiguero, la abeja y la colmena cumplen la misma función, ¿no? Bien, tenemos la primera. 6. Circo es a payaso como. A ver, si circo es el lugar donde trabajan los payasos, trabajan, ¿eh? Ojo eso, trabajan los payasos, ¿cuál será la respuesta correcta en la 6? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será la respuesta correcta en la 6? Si tenemos que, un momento, si tenemos que el circo es el lugar donde trabaja el payaso, ¿ya? Recuerden el orden también, ¿no? Habíamos visto el orden. Hay 3 criterios: relación, orden y naturaleza. Relación, circo con payaso se relaciona de la siguiente manera: lugar, persona. Orden, el lugar es el primero, luego la persona. Naturaleza, ese es un objeto y eso es una persona. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? La letra A, ¿verdad? El hospital es a médico. ¿Por qué? Porque el médico trabaja en el hospital, así como el payaso trabaja en el circo. No podríamos decir que el árbitro trabaja en el fútbol. No tendría mucha lógica. Está, pero no cumple la misma función que el médico cumple para la función de curar en el hospital. El payaso cumple la función de hacer reír en el circo. El alumno no trabaja en la biblioteca, el bombero no trabaja en el incendios, el director tampoco no trabaja en el concierto, ¿no? No hay mucha lógica en ello. Sin embargo, la relación más exacta sería con la letra A. Número 7.
Ay, bueno, se pasó la respuesta. Estación es a maquinista como, bien, estación es a maquinista. Recordemos que la estación está hablando de estación de trenes y maquinista es aquella persona, pues, que de alguna manera se va a encargar de manejar una máquina o controlar su funcionamiento. Por lo tanto, la persona que tiene por oficio conducir una máquina de tren. Así como conduce el tren, el piloto conduce pues un avión. ¿Pero dónde se ubica? En el aeropuerto. ¿Te das cuenta? Conduce un avión en el aeropuerto. El maquinista conduce un tren en la estación. Aquí tú dirás, pero en el caso de marinero, puerto, ¿por qué no puede ser? Porque el marinero también tiene que ver mucho con los botes y con los barcos, etc. Sí, pero no es aquel que maneja, sino que ayuda nada más. Por eso se llama a marinero, no es capitán, ¿verdad? El ciclista tampoco, no tendría que ver allí. Eh, chofer tampoco, ascensorista menos, ¿no? Tendríamos entonces la letra A. 8. Herbario, planta. Herbario, esa planta como. Recuerden que tenemos que ver, pues, si desconocemos alguna palabra, con más razón debemos estar, pues, atentos, ¿no? Atentos a conocer cuál es digamos que, el significado de las palabras que nos son desconocidas. Herbario, por ejemplo, significa, bueno, está relacionado con las hierbas, con las plantas, es la colección de plantas secas, ¿ya? Un herbario es la colección de plantas secas y clasificadas que se usa como material para el estudio de la botánica. Ese es un herbario, ¿no? Es una colección de plantas secas que después se van a utilizar para el estudio de la botánica. En ese sentido, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál es una colección que luego nos sirve para la investigación o nos sirve como un material de estudio? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, vamos viendo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Hay entre dos, ¿no? Sería entre cuadro y moneda, ¿verdad? Pero el cuadro, si bien es cierto, se encuentra en una pinacoteca. ¿Qué cosa es una pinacoteca? Tú dirás, ¿pero qué cosa es eso? La pinacoteca tiene que ver con que es un edificio destinado a la conservación y exposición de colecciones pictóricas, es decir, de cuadros, de pinturas. Es un edificio donde se consideran, pues es como una especie de biblioteca, pero de cuadros, ¿ya? En el caso de eso no sería, pues, ¿no? Porque no estamos hablando de un edificio, en el caso del herbario no es como si fuera una especie de domo, una especie de lugar donde se cuidan las plantas o se exponen, no es eso. Sin embargo, la palabra más adecuada aquí sería, pues, numismática, ¿no? Numismática porque es la disciplina que estudia las monedas y las medallas, especialmente antiguas. ¿Y por qué digo esto? Porque la numismática, así como que estudia las monedas antiguas, el herbario también utiliza las plantas secas, ¿no? Las plantas, digamos, antiguas, no las plantas nuevas, para su estudio. Por lo tanto, la relación más exacta es herbario, esa planta, como numismática, esa moneda. ¿Te das cuenta? En el caso de eso sería ciencia, objeto de estudio, ciencia, objeto de estudio, ¿no? Muy bien. Seguimos. Depresión es a abismo como. Así como hemos estado buscando pues la relación de forma horizontal, horizontal, también hay de forma vertical, de forma vertical. Por ejemplo, depresión será sinónimo o antónimo, ahí vamos a buscar, de felicidad, tristeza, soledad, euforia, alegría. Tendría que ver mucho con eso, ¿no? Porque son emociones. Y el abismo tiene mucho que ver con el valle, mar, acantilado, cima, manantial. Pero vamos a buscar una que se relacione mucho más. ¿Bien? La depresión es sinónimo de ¿qué? De tristeza y de soledad, ¿verdad? Ambas se relacionan con la depresión porque estamos hablando de una situación de tristeza. La depresión tiene mucho que ver con la tristeza, con esa forma en la cual
pues uno está triste, ¿no? Pero también se le considera en este caso como una porción de la superficie de una cosa, especialmente de un terreno. También, eso también se llama depresión, ¿no? Es una parte de la superficie de una cosa, ¿no? De un terreno, eh, de un lugar. Ya, puede ser también eso. Tenemos esa situación. Pero ese no es el caso, ¿no? Estamos hablando de depresión, de tristeza. Y abismo es, pues, en este caso, una especie de acantilado, ¿no? El abismo tiene mucho que ver con esos lugares que tienen, pues, acantilados, que hay una profundidad enorme para ver el fondo, ¿no? Es digamos que la forma en como nosotros observamos desde un lugar alto, una profundidad, una cavidad que se encuentra muy, muy al fondo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos estado pues encima de un lugar alto y vemos hacia abajo y es un abismo para nosotros? Ya. ¿Cuál sería entonces la relación que se establece de mejor manera aquí? A ver, ¿quién me dice? En la 9. La relación que se establece de mejor manera sería la letra C, ¿no? Depresión con soledad. Abismo con acantilado. Entonces, depresión es abismo como soledad es acantilado. Entonces, no solamente es de forma horizontal, no, también puede ser de forma vertical. Que esta palabra se relacione con una de estas y que la premisa, en cuanto a esta palabra, también se relacione con una de estas alternativas. No necesariamente tiene que ser de forma horizontal. ¿Bien? Este es un buen ejemplo para que nosotros también aclaremos ciertas dudas, ¿no? Bien, en la 10, pleura y pulmón. ¿Ya? La pleura en sí es pues una membrana que recubre digamos que las paredes de la cavidad torácica y los pulmones. Bien, entonces, si es esto que cubre, esta membrana que cubre, digamos, el pulmón, tenemos pleura, esa pulmón como, tenemos peritoneo es estómago, costra es herida, uña esa cutícula, párpado es a ojo y óseo es a hueso. ¿Cuál será la respuesta correcta? Recuerden también no solo ver digamos que el orden, que tiene que ver con un órgano de ese lado, un órgano, y aquí pues una membrana que lo cubre, sino también ver la naturaleza y la relación que se establece entre ambas. La naturaleza de esto es que es como si fuera una partecita y un todo, ¿no? Parte todo. En cuanto a su relación, también tendríamos lo mismo, ¿no? Parte todo, pero tenemos que darnos cuenta que eso es, pues, la parte que recubre este pulmón. Ahora, ¿cuál es también un órgano? Un órgano. La naturaleza del pulmón es que es un órgano. ¿Cuál será? Tenemos estómago y tenemos ojo. Los demás no son órganos. ¿Bien? Entonces, pleura, tenemos que es aquella que recubre el pulmón, o sea, que lo cubre, lo protege. A ver aquí, ¿el ojo lo cubre o lo protege el párpado? No, ¿verdad? No lo cubre ni lo protege, está encima. ¿Y el peritoneo? Sí, el peritoneo es la membrana que cubre el estómago, precisamente. Es la misma función que tiene la pleura, igualito tiene el peritoneo. ¿Bien? Entonces esa sería la respuesta. Pleura es a pulmón, como peritoneo es a estómago. Bien, seguimos. Seguimos con las analogías, con los pares analógicos. Funeral es a tristeza como. Aquí. ¿Cuál es la característica principal de un funeral? ¿Qué es lo que hay? No hay risas, no hay carcajadas, no hay baile, no hay nada de eso, ¿no? Sino que la tristeza es lo que caracteriza a un funeral. La letra A nos dice, hospital dolor, festival alegría, la C ausencia nostalgia, música fiesta, política liderazgo. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Recuerda, aquí tenemos tristeza, es una emoción, es una sensación, un sentimiento
¿ya? De igual manera tenemos que buscar algo que sea parecido, con la misma naturaleza. Y el funeral, pues, es una especie de ritual que se hace, ¿verdad? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta es la letra B, ¿no? En un festival, al igual que en un funeral, hay tristeza, en un festival hay alegría. ¿Bien? Son casos contrarios, pues, ¿no? Pero tienen la misma naturaleza. Asimismo, también tienen el mismo orden. Funeral, festival son, pues, actividades que se realizan y la tristeza y la alegría son emociones que tienden a relacionarse como características de las actividades anteriores. ¿Bien? Seguimos. Toro, esa cornada. ¿Cómo? Toro, esa cornada. ¿Qué es una cornada? A ver, alguien que me diga por ahí. ¿Qué es una cornada? Es un golpe, ¿no? Que nos da un animal con la punta de un cuerno, por eso se llama cornada. Los toros, pues, al poseer cuernos, digamos que para sentirse, pues, eh, al sentirse atacados, ellos tienden a dar cornadas a las personas que se le atraviesen. Entonces, por lo que cuando hay una corrida de toros, un torero, ¿no? Suele recibir algunas cornadas, que incluso pueden ser mortales. ¿Cuál será la respuesta correcta en este caso? A ver, si una característica del toro es que dé cornadas, por lo mismo que tiene cuernos, ¿cuál será la respuesta correcta? A ver. En el caso de la abeja, aguijón no, ¿verdad? Porque el aguijón es una parte de la abeja, la cornada no es una parte del toro, sino que es ese golpe, ese, digamos, que da ese animal con la punta de su cuerno, entonces no sería eso, ¿verdad? ¿Cuál será la respuesta entonces? Exacto, muy bien, Ayeli, me alegra mucho ver que estás pues participando. Muy bien, excelente. Perro, mordedura, ¿no? Es una característica del perro, que muerde para defenderse, ¿no? De modo que se sienta más seguro, igual que el toro con la cornada. Excelente. 13. Brazalete es abrazo. ¿Cómo? Recuerda, brazalete es abrazo. Viene también la palabra desde la concepción de brazo, brazalete. O sea, está pues esa joya que se encuentra arriba del brazo. Bien, un ratito. El anillo será mano, el arete será oreja, la gargantilla será cuello, la correa será cinturón, el lazo será cabello. A ver, recuerden, ¿ah? Viene brazo, brazalete. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta aquí? Aquí, a ver, ¿el anillo está en la mano o está en el dedo? A ver, aquí tendríamos que tener pues un poquito de, digamos que, especificación, ¿no? El brazalete, brazo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ahora tenemos correa, cinturón, no, porque son sinónimos, ¿no? Esto tampoco no. Se cae esta respuesta. La D tampoco no puede ser, ni la A. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver. Sería entonces aquí, gargantilla es a cuello, ¿no? Tenemos que el brazalete, como está en el brazo, la gargantilla también está en el cuello. Muy bien, puede ser también ello. Seguimos. 14. Batallón es a ejército. ¿Cómo? A ver, ¿qué es un batallón? Un batallón es un conjunto, pues, de soldados, ¿no? Disculpa. Un batallón, pues, tiende a causar discordia, provoca dificultades, pero en sí sabemos que es una unidad militar compuesta de varias compañías y mandada por un coronel o un comandante también, ¿no? Que tiene que ver con el ejército. Está estrechamente relacionado con el ejército. Así como, ¿cuál sería la respuesta correcta? Recuerden ver la naturaleza también, ¿no? Aquí estamos hablando de un conjunto de personas en el batallón y el ejército, pues, ya tiende a ser una especie de unidad militar, ¿no? Ejército. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Es una organización jerarquizada, ¿no? ¿Cuál sería una organización jerarquizada también? Tenemos que ver
tanto de forma horizontal como de forma vertical. ¿Cuál será la respuesta? La letra cerca, cerca estábamos, cerca. La letra D, ¿no? El batallón con la flota. Flota se refiere pues a esta situación de los que están en el mar, ¿no? Y ejército con armada. ¿Bien? Estábamos cerca, cerquita, cerquita. Seguimos, lectura crítica. Lectura crítica tiene que ver con los argumentos que establecen pues dos personajes. En este caso tenemos a Susana y a María. ¿Bien? Susana nos dice, no concibo por qué en las leyes de cuotas no concibo por qué en las leyes de cuotas se albergue el 255 de plazas para mujeres en el Congreso, como si las mujeres no pudiesen valerse por sí mismas. Eso es desconsiderado y ofensivo. O sea que ella está en contra de que haya una ley que albergue a 255 plazas para las mujeres en el Congreso. ¿Ya? Porque ella considera que las mujeres sí pueden valerse por sí mismas, sin embargo, con esa ley pues se siente afectada. ¿Bien? Sin embargo, María nos dice, ¿no? Esta ley es necesaria por cuanto en esta sociedad machista, si no hubiera una ley, no se respetarían los derechos de las mujeres. María sí está de acuerdo con esa ley. Ella dice, ¿no? Si no fuese por esa ley, no habría pues el respeto de los derechos de las mujeres para poder participar. ¿Bien? ¿Cuál es el punto de discrepancia entre Susana y María? ¿De qué están hablando? Y aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque tenemos 5 alternativas. Son de que esa de aquí me salió un poquito más grande. A, si las mujeres deben ir o no al Congreso, esa es la discrepancia. Están hablando si deben ir o no al Congreso. B, si este es o no un país machista. C, si las mujeres son más capaces que los hombres. D, si las mujeres necesitan o no una ley que las proteja. E, si la política es solo un tema de hombres. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? ¿De qué están hablando? Y allí prácticamente nos dice, ¿no? Hay una palabra clave aquí, una palabra clave que nos está mencionando cuál es la respuesta correcta. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta entonces? ¿De qué nos están hablando ambas? De una ley, ¿no? Una ley que para Susana no es necesaria, porque ella dice, ¿no? Si es que esa ley se diera, digamos que nos estarían pues diciendo que nosotros no valemos para nada por nosotras mismas. Sin embargo, María dice, no, esa ley está bien porque gracias a ella se respetan nuestros derechos. Entonces la respuesta correcta sería la letra D, ¿verdad? Si las mujeres necesitan o no una ley que las proteja. Ese es el punto de discrepancia, ese es el punto álgido ahí, ¿no? Entre ambas. ¿Cuál es, digamos, la situación? Una está a favor y la otra está en contra. Nada más. ¿Qué información debilitaría, o sea, la que va en contra de la postura de Susana, de ella? ¿Cuál sería, pues, esa postura de Susana? Que digamos que no haya la ley, ¿no? Pero ¿cuál es la información que debilitaría esto? La letra A. El Congreso actualmente está dirigido por una mujer. No tiene nada que ver, ¿no? B. A las mujeres no les gusta la política. La letra C. Las mujeres obtienen poca votación. D. El Congreso está conformado actualmente por un 25% de mujeres. E. Gracias a la ley de cuotas hay más presencia femenina en el Congreso. Ella nos dice, ¿no? No necesitamos nosotros la ley. Pero ¿cuál sería el argumento que debilita esta postura de Susana? El argumento sería que gracias a esta ley, ya de cuotas, que le dan pues el 255 número de plazas, hay más presencia femenina en el Congreso. Si no hubiese esta ley, no hubiese pues presencia de mujeres en el Congreso. Por lo tanto, este argumento debilita lo que dice Susana, porque va en contra. ¿Bien? Hasta allí han copiado las respuestas, por favor, cópienlas para poder seguir avanzando. Ahora sí, la parte de los antónimos. ¿Bien?
Antónimo de transeúnte. Recordemos que la persona que cumple el papel de un transeúnte, ¿ya? Es aquella persona que siempre transita o pasa por un lugar, que vive en un lugar de forma transitoria o solamente de paso, no está permanentemente allí. Entonces, ¿cuál será el antónimo de transeúnte, que es una persona inestable, que siempre para yendo de un lugar a otro y todo ello? ¿Cuál será la respuesta aquí? El antónimo de transeúnte, esa persona que es pues inestable en un lugar. Lo contrario sería residente, ¿no? Nosotros somos pues lo contrario de transeúnte, porque estamos dentro de una casa, somos residentes de un lugar. ¿Qué quiere decir? Que nos quedamos de forma permanente. ¿Bien? Número 18, verosímil. Verosímil tiene que ver con una idea verdadera, ¿ya? Veraz. Por lo tanto, lo contrario, ¿cuál será? Lo contrario de verosímil. Recuerda que verosímil es probable, posible, creíble, plausible. Lo contrario, ¿cuál será? Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que... Un momento, por favor, disculpen. Ya. Tiene que se me fue la... Habíamos quedado en esto, ¿no? Bien. Verosímil lo contrario sería improbable, ¿no? Porque verosímil es probable, real, lo que puede ser. Sin embargo, lo contrario sería improbable. Bien, nos volvemos a conectar, por eso que se me va el Zoom. Nos volvemos a conectar, por favor, al siguiente enlace que les envié, ¿bien? Cuando se corte. Permanente.